Muy buenas noches, bendiciones a todos mis amados. Espero se encuentren bendecidos en sus casitas, tomando este tiempo que ha sido un poquito difícil, pero también para buscar la presencia de Dios y para descansar un poco también. Y bueno, para trabajar también, algunos están trabajando desde sus casitas, los que lo pueden hacer. Los que no lo podemos hacer, pues estamos haciendo otras actividades. Quiero compartir hoy la palabra acerca de la forma como Dios suplió eh, el alimento y las cosas que necesitaba el pueblo de Israel en su peregrinación por el desierto. Entonces vamos a hablar acerca de ese Dios proveedor, el Dios que nos suple para nuestras necesidades. Y quiero basar esta pequeña meditación en el libro de Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16. Y quiero tomar algunos versículos, no más, porque no nos da pues todo el tiempo para leer todo el capítulo. Pero quiero contextualizar lo que sucedía en aquel entonces. Recordemos que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto durante unos 40 años aproximadamente. Fueron esclavizados y Dios los saca de Egipto y los lleva por el desierto. Los saca de Egipto con mano dura. Trae 10 plagas a Egipto y hace que el pueblo de Egipto le permita a Israel salir hacia la tierra prometida. Y en esa peregrinación, en ese viaje, pues suceden varias cosas importantes, muchas cosas importantes allí. Tenemos que hablar de muchas cosas que pasan en los libros del Pentateuco, en Éxodo, en Deuteronomio, en Números, donde está toda la peregrinación del pueblo de Israel. Pero solamente vamos a hacer referencia a algunas cosas de lo que sucede allí. El capítulo 16 entonces de Éxodo nos dice el versículo 2 y al 4, dice de la siguiente manera: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Entonces, hayan transcurrido nomás mes y medio más o menos, cuando se le acabó la provisión al pueblo de Israel. Ya habían caminado más o menos mes y medio por el desierto, se acaba el alimento que llevaban y empiezan una serie de murmuraciones contra Moisés. Ahora, note esto bien importante, que ellos le están diciendo a Moisés que Dios los sacó de Egipto, donde ellos estaban cómodos, donde comían en abundancia. Mi pregunta es: ¿será que los como esclavos tendrían comida en abundancia, como dicen ellos? Que dice que se sentaban a las ollas de la carne, cuando nos comíamos pan hasta saciarnos, ya comerían harta carne y harto pan hasta saciarse, siendo esclavos. A veces yo creo que nos olvidamos de dónde estábamos, de dónde nos sacó Dios, ¿cierto? A veces la gente cree que donde vivían o como vivían era mejor que el lugar donde los tiene Dios. Y yo he visto cristianos decir esas cosas. No, yo cuando no era del mundo, yo vivía bien, yo comía bien, yo hacía esto, yo hacía lo otro, pero ahora, o sea, parece que haber conocido es Dios, en vez de ser una bendición para sus vidas, fue como una maldición. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que pasa a veces, que nos olvidamos de dónde nos sacó Dios. Nos olvidamos la realidad que de verdad vivíamos, que vivíamos sumergidos en el pecado. Sí, de pronto comíamos y hacíamos cosas
pero ¿a causa de qué? ¿A precio de qué? ¿Cierto? Nos olvidamos de esas cosas importantes que Dios, de donde Dios nos sacó. Entonces, esto es lo que está diciendo el pueblo de Israel. Se quejaron en contra de Dios. Se quejaron en contra de Dios. Luego dice en el versículo más adelante, dice, y Jehová, versículo 4, dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Entonces Dios, a pesar, escuche bien esto, de que el pueblo estaba murmurando y de que el pueblo estaba hablando en contra de Dios, Dios les dice, a pesar de eso, yo fui el que los saqué de Egipto y yo los voy a sostener. Yo les voy a dar el alimento diario. ¿Y cuál era el alimento diario? Dios promete que les va a enviar todos los días pan del cielo. Y les iba a enviar en las tardes codornices, carne, para que comieran y se saciaran. ¿Hasta cuándo? Hasta que se saciaran. Hasta que se saciaran. ¿Sabe? Dios tiene cuidado de nosotros en este tiempo. Yo sé que la situación no es fácil, lo que estamos viviendo no es fácil, pero aún así Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de todo lo que en este momento estamos viviendo. Dios es Jireh, Dios es proveedor. Escuche bien esto, Dios es proveedor. Y Dios va a enviar su bendición cada día para nosotros. Dios enviaba todos los días para el pueblo de Israel el pan que necesitaban, el maná. La carne la enviaba en las tardes, enviaba codornices, multitudes de ellas. Abría de la peña, hacía brotar agua. Todos los días Dios enviaba la bendición que el pueblo necesitaba. Dios les da instrucciones explícitas al pueblo respecto a cómo recoger el maná. En las mañanas ellos debían de recoger según su familia, según lo que comieran. Si comían harto, pues recogían harto. Si comían más poco, recogían más poco. Pero había el suficiente para todos. Y ellos tenían que estar atentos, escuche bien, atentos a la forma como Dios les decía que tenían que recoger el maná o la carne, pues las codornices o lo que Dios les enviaba. Tenían que estar atentos. Hoy tenemos instrucciones también, ¿cierto? En este tiempo, pues tenemos ciertas instrucciones del gobierno que tenemos que acatar también, ¿cierto? Para poder pasar esta situación que estamos viviendo. Me llama la atención un pasaje de Mateo capítulo 6, versículos 25 y 26, donde Dios dice, o el Señor Jesucristo dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces mire, hoy nos afanamos, ¿cierto? Nos afanamos, ¿qué vamos a comer mañana? Porque de pronto no tenemos, ¿cierto? En nuestra canasta, en nuestra alacena, en nuestra nevera, de pronto está vacía. Y estamos preocupados, bueno, ¿y mañana qué? ¿Qué voy a comer mañana? El pueblo de Israel tal vez se preocupaba al principio, pero después vieron cómo Dios enviaba maná todos los días Dios enviaba maná. 6 días a la semana, el sexto día enviaba la porción para el sexto y séptimo día, y ellos recogían y volvía otra vez y tenían la bendición. Y Dios aquí nos dice a nosotros, no nos preocupemos por el día de mañana qué comer o qué vestir, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Recuerdo en la palabra de Dios a Elías predijo una sequía y Dios lo llevó a un arroyo,
Dice la Biblia que lo alimentaba todos los días, que los cuervos venían todos los días y le traían carne. Y ahí comía carne y el arroyo tomaba agua. Y el arroyo se secó. Y Dios lo llevan de una viuda que no tenía sino un pedacito de masa para hacer un pan, un poquito de aceite. Y Dios lo lleva allá y lo sostiene no solamente a él, sino a la viuda, a su hijo, durante todo ese tiempo de sequía. Dios obró de una forma milagrosa dos cosas. Primero, enviaba cuervos y tenía el agua ahí, pero después lo llevaban de la viuda y proveyó. Dios teniendo el control de todas las cosas. Entonces, Elías no estaba afanado por el día de mañana que comer. Estaba bajo la mano de Dios. Estaba sustentado por Dios. Entonces, tal vez hoy estamos en una situación difícil, no tenemos que comer. Hay una crisis económica en el país, y no solamente en el país, es a nivel mundial, porque estamos hablando de un problema mundial, de una pandemia que ha traído problemas mundiales, muertos en todo el mundo, cantidad de personas que están muriendo. Eso ha traído una crisis. Pero usted y yo estamos en manos de Dios. Dios tiene el control de todo. Yo viví en el tiempo del terremoto en el eje cafetero. Y sabe, a los poquitos días, la gente no había experimentado el hambre. Y estaban saqueando los almacenes, robando los supermercados, los almacenes de cadena. Sacaban no solamente alimentos, ropa, electrodomésticos, televisores, y todo. Uno decía, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el hambre? Había una situación de crisis, pero ¿sabe una cosa? Dios envió maná, Dios envió bendición hasta que sobró y abundó. Teníamos mucho más y comimos muchas más cosas de las que nunca habíamos comido y nunca hemos comido. Dios nos sustentó en todo ese tiempo. Y a mí me preocupa esto, porque en esta situación, en esta crisis que muchas personas están con necesidad y hambre, pronto, y pueda que yo me equivoque, pero pronto los supermercados y los almacenes de cadena van a ser saqueados, porque la gente va a meterse, unos por hambre, otros porque no tienen hambre, no tienen necesidad, pero lo van a hacer. Pero ¿sabe por qué? ¿Qué pasa esto? Porque la gente no depende de Dios, no tiene a Dios como su proveedor. Pero como tú y yo tenemos a Dios como proveedor, no nos vamos a preocupar de esa manera. No vamos a ir a ver a dónde vamos a saquear, porque tenemos un Dios grande y poderoso que suple para nuestras necesidades. Dependencia de Dios. Y saben, a mí me llama la atención esto, porque el pueblo de Israel salió de Egipto siendo muy rico, porque los egipcios les dieron oro, plata y muchas cosas, lujos, cuando salieron de Israel. Pero cuando están en el desierto, tenían el dinero para comprar, pero no podían comprar porque no tenían dónde. Tal vez hoy nosotros no tenemos el dinero para comprar, o tenemos dinero para comprar, y en este momento hay dónde ir a comprar. Pero para el pueblo de Israel tenían, pero no podían comprar. Qué tremendo, ¿cierto? No podían. No había dónde, no había un supermercado, estaban en medio del desierto, en medio de la nada. ¿Y sabe qué? Dependían totalmente de Dios. Tenían que depender totalmente de Dios. Dependencia de Dios. ¿Cuánto dependemos nosotros de Dios? Necesitamos aprender esto, a depender de Dios. Nos angustiamos por el día de mañana, qué vamos a comer, qué vamos a hacer. Normal, nos angustiamos. Pero la palabra de Dios dice, no nos afanemos por ese día de mañana, porque cada día tiene su propio afán, cada día Dios traerá su provisión.
Mire, hay una palabra en la oración del Padre Nuestro, ¿cierto? En la oración del Padre Nuestro que de pronto todos nos la sabemos o la hemos escuchado. Y en esa oración dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, danos la bendición que necesitamos hoy. No dice, danos la bendición de mañana y de toda la semana y del mes. No, la bendición, la provisión de hoy. Danos la bendición de hoy. Cada día traerá su propio afán. Cada día Dios traerá su bendición. Dependencia entonces de Dios. El pueblo estaba en el desierto y necesitaban aprender a depender de Dios. Y sabe una cosa, no solamente en el alimento y en las cosas necesarias. Deuteronomio capítulo 29, versículo 5, dice que, y yo os he traído en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Escuchen, 40 años en el desierto, 40 años. Y no solamente Dios proveyó el alimento, la Biblia dice que su ropa no envejeció, que sus calzados no se dañaron, no se acabaron, no se envejecieron. Y no era ropa de marca tal vez, porque aún la ropa de marca que puede durar 1 o 2 años, no sé, ¿cierto? Dependiendo del uso que le demos, nos dura un poquito más que la ropa normal, es un poco más fina. Pero no conozco la primera ropa que dure 40 años, los primeros zapatos que dure 40 años, ni guardados porque se pudren. Pero el pueblo de Israel no vio envejecer su ropa, no se les percudía siquiera, total, nueva, siempre buena. Sus zapatos no se dañaron, buenos. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de ti, Dios tiene cuidado de mí. Y en este tiempo, créelo, Dios cuidará de ti. No sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos de pronto cómo vamos a comer mañana. No sabemos de pronto cómo vamos a pagar mañana. Pero Dios tiene el control. Así que mis amados, les invito a que experimenten ese Dios. Que haga suyo el Dios Jireh. ¿Qué es Jireh? El Dios proveedor. Jehová Jireh. Eso lo entendía el pueblo de Israel. Para Israel, el Dios era Jehová Jireh, el Dios proveedor. Haga lo suyo, hagamos lo nuestro. Dios es nuestro proveedor. Él no nos va a descuidar. En medio de esta situación, Dios tiene cuidado de ti y Dios tiene cuidado de mí. Créalo, busque su presencia, arrodíllese delante de Dios, busque su presencia, lea la palabra de Dios, medite en ella, que Dios tiene el control de su vida, de su familia, de sus seres queridos. Dios tiene el control. Bueno, mis amados, bendiciones. Quería compartir solamente esta reflexión. Hay mucho que hablar de Éxodo, hay mucho que hablar del pueblo de Israel, hay mucho que hablar de ese peregrinar en el desierto. Muchas cosas. Pero solamente puedo rescatar hoy estas pequeñas cositas, estas pequeñas píldoras que nos puede dar Dios. Bendiciones, mis amados.